Bueno, comenzamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a nuestra mesa redonda virtual, Teaching Latin American Jewish Studies, la enseñanza de los estudios judíos latinoamericanos. Es un proyecto de un subcomité o equipo de trabajo que tiene LACSA sobre la enseñanza, sobre temas pedagógicos y que organizamos Romina Jalonetsky, que está ahí, Daniela Goldfein y yo, Naomi Lindstrom. Y primero tenemos 6 panelistas que van a hablar. Y ustedes si tienen preguntas, cualquier comentario que tengan, favor de ingresar el comentario en el chat y luego los panelistas contestarán todas las preguntas, comentarios, etcétera, que haya. Bueno, vamos a comenzar con una primera ronda en que nuestros panelistas tendrán que contestar 5 preguntas y las 5 preguntas son, primera pregunta, what classes, courses do you teach? What type of programs? Undergraduate, graduate? What type of student population? Second question, how long have you been teaching Latin American Jewish Studies? How did the opportunity arise? 3, how do students navigate the connection between Jewish and Latin American cultures, identities, narratives? 4, what challenges do you recall having faced? 5, how can LACSA help you in your courses? Is there anything specific LACSA can do to enhance your teaching experience? Y les debo anticipar algo, que estamos pensando en recoger material para una eventual publicación sobre temas pedagógicos relacionados con la enseñanza de los estudios judíos latinoamericanos. Y es el primer paso. Lo que estamos haciendo primero es juntar material para subir todo a un espacio en el website de LACSA y luego tal vez una publicación impresa, pero hay que ver. Primero hay que tener el material. Bueno, entonces vamos a empezar. La primera panelista, Silvia Berger, y lo que tengo sobre ella, Professor Berger teaches at Smith College. She offers courses on Latin American Jewish studies, autobiographical writing, and representations of the city in literature and art. Her scholarly interests have focused on cultural artifacts, literary or otherwise, at the intersection of memory and history, topics that she started to explore in her book, 4 Latin American Autobiographical Texts, I, History and National Identity. She regularly participates in learned society conventions and is working on topics related to the nature of urban landscapes and its inhabitants. Bueno, Silvia. Okay. I'm going to share my screen so I can host disabled participant screen sharing. Ahora sí deberías poder. Silvia, ¿probaste una vez más? Dice Romina que ahora podés. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ahora sí. Gracias. Let's see if it's going to work. Ah, there it is. Okay. Entonces, como comentaba al principio, simplemente quiero decir que este es un curso que dicté por última vez la primavera pasada, porque desde ese momento estoy retirada. En Smith College, por mi doble afiliación, doy clases en el Departamento de Español y en el programa de estudios judaicos. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. Oh, todavía no. Oh, okay. Let me come back here. Let me try again.
¿Ahora se ve Sí, la pantalla? sí. Sí, sí. Ok, ok. Entonces, por mi doble afiliación, doy clases en el Departamento de Español y en el programa de estudios judaicos. Este curso subgraduado, al que le di el título de A través de la lente judía, una historia latinoamericana, está listado en ambos, el programa y el departamento. En un principio se dictaba alternadamente en inglés y el mismo título, Through the Jewish Lens, a Latin American Story, y en español, pero en los últimos años se ofrece solamente en español. Los estudiantes de quinto semestre, o sea, el tercer año en la universidad, ya están listos, están preparados para este nivel, aunque se inscriben estudiantes más avanzados también. Es interesante aclarar que la decisión de descartar este curso en inglés tuvo que ver con la cantidad de inscriptos en cada caso. Y pasó algo así de curioso. No más de 10 estudiantes al dictarse en inglés, en contraste con más de 20 al hacerlo en castellano. O sea, esto apunta a la pregunta de qué estudiantes toman esta clase y evidentemente tuvo más eco en el departamento de español o estudiantes que hablan español y están interesados que en el programa de Jewish Studies. Por mi iniciativa y por ser integrante del profesorado del departamento y del programa, este curso se empezó a ofrecer hace más de 10 años y ha sufrido varias iteraciones, reformulaciones y alteraciones de todo tipo. Por ejemplo, de diseñarlo cronológicamente, pasé a formularlo en base a conceptos: migraciones, identidad, arte, individuo, pertenencia, incluso holocausto, por ejemplo. Dada la escasez de cursos sobre judaísmo latinoamericano en el programa de estudios judaicos y la total ausencia de esta comunidad cultural en los cursos del departamento, y estoy hablando de mi universidad, la recepción de esta propuesta fue no solo positiva, sino también considerada necesaria. En cuanto a la reacción o recepción de este curso, se observó una combinación de sorpresa y curiosidad entre los estudiantes. La existencia de una comunidad judía no está presente en el panorama informativo que normalmente los estudiantes y bastantes profesores conciben como parte de la población latinoamericana, tanto desde la perspectiva del departamento como la del programa. Esto último me parece que es importante porque es por eso que si se inscribió un estudiante del programa de Jewish Studies, estoy exagerando, ¿no? Pienso que lo que más resuena en las clases es la posibilidad de establecer la íntima conexión entre la historia y la política latinoamericanas y los avatares de la inmigración judía a esas latitudes. Poesía, narrativa, arte y cine resultaron los recursos más útiles en esta navegación cultural. Con respecto a la cuarta pregunta, el desafío más marcado tuvo que ver con prejuicios y desconfianzas, que todos ya conocemos, relacionados con los judíos en general y la inmigración en particular. Ejemplos abundan y todos los conocemos. Un ejemplo rápido, me llevó toda una clase explicar el significado de la palabra colonia, que no tiene que ver con colonialism and, power and all that stuff. Y no fue fácil y no siempre aceptado utilizar la expresión de las colonias judías y de los gauchos judíos. Fue muy, muy difícil que aceptaran el significado de la palabra colonia en español. Última pregunta. Creo que proyectos como este, en los cuales compartimos posibilidades, dificultades y demás, es un buen comienzo, como así la iniciativa
de publicar las presentaciones de hoy en el mismo enlace en el que aparecen los programas de curso. También podríamos dedicar algún panel o mesa redonda a este tema durante las convenciones bianuales del AXA. Experiencias recientes, ya sean positivas o negativas, textos seleccionados, arte y cine, que colegas estén utilizando o testeando, podrían resultar de utilidad. Las publicaciones, faltan 2 letras allí, las publicaciones del MLA sobre Teaching of, creo que todos estamos familiarizados con eso, Teaching of Latin America, Little of this and that, son un buen modelo para crear con este mismo formato una selección de, por ejemplo, Teaching Latin American Jewish Studies, que con el MLA lo que hace es hacer un compendio por temas y por secciones y por artículos de experiencias útiles o sugerencias útiles para enseñar el tema que es del texto, ¿no? I'm going to stop the share. Bueno, gracias Silvia, y quisiera recordarles que cualquier pregunta o comentario que tengan, favor de ponerlo en el chat y luego volveremos, después de la primera ronda de presentaciones, volveremos al chat y a las preguntas. Bueno, nuestro segundo panelista, Jonathan Bronfman. He is the Eli Reinhardt Postdoctoral Fellow in Jewish Studies at Stanford, researches the intersection of Jewishness, race, and gender in U.S. popular culture. His first monograph debuted yesterday. Así que felicitaciones, Jonathan, with New York University Press. Millennial Jewish Stars, Navigating Racial Anti-Semitism, Masculinity and White Supremacy. And his work has also appeared in a number of journals on gender, sexualities, and Jewish topics and media topics. So, Jonathan. Hola a todos. Mi español no es perfecto, pues voy a hablar en inglés. So for the first question, what classes and courses do you teach? I teach at the intersection of Jewish studies, gender studies, critical race studies, and film studies. And some of my courses combine all of those fields. Like I teach a course on how American Jewish pop culture stars perform gender. But my course specifically on Latin America is a more straightforward Jewish history and culture course. It's called From Brazil to Brooklyn, Jewish Cultures of the Americas from 1492 to the present. It does incorporate a little bit of film, for example, Latin American Jewish films like the Brazilian film, The Year My Parents Went on Vacation. And this is an undergraduate course. And so far, I've only taught the course at 2 institutions, Cornell and Stanford. So it's been interesting to compare kind of the different coastal experiences. At Cornell, for example, there are many Jewish students specifically from New York and the surrounding area who therefore sometimes enter the class with a very strong Jewish identity, but also perhaps a limited conception of what Jewishness can look like. And it can be exciting to open their minds. For the second question, how long have I been teaching this course on Latin American Jewish Studies? Ever since 2020, when I first arrived at Cornell, I was asked to take over a course on American Jewish culture, and I asked if I could redesign it as a transnational course on the Jewish Americas. And the department said yes, and it was very fun to recreate it that way. In terms of how students navigate the connection between Jewish and Latin American cultures and identities and narratives, just like Sylvia said, many students are surprised that such a thing exists as Latin American Jews, with the exception of students who are themselves Latin American Jews or students from Dade County, Florida. Some of whom have grown up with Latin American Jewish classmates or friends. And in some ways that surprise can feel challenging as an instructor, but it can also be exciting to harness that surprise as a tool, because I think sometimes students arrive to Jewish studies courses thinking that they already know everything. If they've grown up attending Hebrew school for 12 years, they're like, okay, this is just gonna be like an easy repeat of what I got in synagogue. Or sometimes students who are not Jewish, as Sylvia also said, can come in with
limiting and harmful preconceptions about what Jewishness looks like. So sometimes when I look out at the classroom and see like a shocked facial expression that Latin American Jews exist, that feels like an opening to get students curious. And one way that I like to create that opening in like an accessible way, particularly for Anglophone students, is through the comedy of Joanna Hausman, who some of you may be familiar with. She is a Venezuelan American Jewish comedian who's very fluent both in English and Spanish. And some of her comedy clips are really great for in like a minute and a half, blowing students' minds and then helping them realize that they have a lot to learn and that they are excited about learning it. In terms of challenges in teaching Latin American Jewish studies, I've been lucky so far to have positive experiences both from colleagues and with students in the classroom. Maybe one challenge is just when working with students who don't speak Spanish or Portuguese, really helping them to access primary sources or to figuring out how to give them the richest possible learning about Latin American Jewish cultures when they don't yet have the linguistic skills. And then in terms of how LACSA can help, as somebody who likes to use film and media in my courses, it can sometimes be challenging to find a lot of Latin American Jewish media, particularly with English subtitles, and then to make it accessible to North American students. And of course, sometimes one year a movie will be accessible on Amazon Prime and then the next year not. And so, for example, for a long time, I've been trying to find the film My Mexican Shiva with English subtitles, but it doesn't seem to be available. So if LACSA were able to compile some sort of freely accessible Latin American Jewish media database, streaming database with English subtitles, that would be a really neat teaching tool. Okay, well, thank you, and thank you particularly for that particular suggestion. Very good suggestion. So, moving on, Emmanuel Kahn, lo voy a presentar, doctor en Historia y Magister en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, y ha brindado además cursos de posgrado en diversas casas de estudio en el país y en el exterior. Y coordina el Núcleo de Estudios Judíos con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y fue director del Diplomado en Memoria, Historia Reciente y Derechos Humanos de CLACSO. Ha publicado diversos libros y artículos sobre la vida judía en Argentina, la recepción del conflicto árabe-israelí en el mismo país y la memoria del Holocausto. Emmanuel. Muchas gracias, Naomi, y gracias a vos, Naomi, a Romina y a Daniela por la invitación. En mi caso, para ser breve en las respuestas y poder un poco encauzar el diálogo, voy a decir que, como presentó Naomi, doy clases en la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad pública, estatal, en el caso de Argentina. He dado clases en otras universidades, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la Universidad de San Luis, en la Universidad General Sarmiento, en todos estos casos, universidades públicas, estatales. Y en toda mi experiencia como docente, he trabajado tanto en los que se conoce aquí como las carreras de grado, es decir, las carreras de licenciatura o profesorado de los estudiantes, pero también en cursos de posgrado, ya sea de doctorado o de maestría, en estas universidades nacionales. Muchas de las veces en cursos que tienen que ver o con historia argentina del siglo XX o con derechos humanos, memoria, historia reciente y demás. Y también desde el 2008 hasta la actualidad, hasta hoy diríamos, ¿sí? He también trabajado como miembro integrante del programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, que tiene un trabajo de capacitación, de formación docente en todo el territorio nacional, en las 24 provincias que componen la República Argentina. Esto me ha permitido trabajar tanto entonces con estudiantes de grado, con estudiantes de posgrado y también con docentes que están trabajando en escuela secundaria, en colleges y demás, en high school. Así que en todos he tenido experiencias disímiles.
por la estructura de las carreras universitarias en Argentina, no hay una materia, no trabajo en una materia dedicada específicamente a los estudios judíos, salvo los años en los que participé de la maestría en diversidad cultural en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, cuya especialización en estudios judaicos dirige Perla Esné. En esos años específicamente yo daba una materia vinculada a la introducción de estudios judaicos, a la parte histórica de esa materia, pero los estudios judíos, tal cual los concibo yo, como los trabajo yo en clase, tienen que ver con integrar de alguna manera la experiencia de vida de los judíos en Argentina a lo largo de la historia moderna de este país. Entonces, muchas veces en las materias de historia, donde se trabaja desde inmigración hasta procesos de naturalización y ciudadanía o cuestiones vinculadas a la violencia política y los derechos humanos, la cuestión judía o la experiencia de los judíos en Argentina me permite de alguna manera matizar o ejemplificar algunas de las dimensiones más conceptuales o episódicas o históricas con las que tengo que trabajar en el programa. Salvo quizás en los cursos de posgrado, donde la cuestión de los derechos humanos y particularmente la cuestión del Holocausto tiene mayor centralidad, por lo menos en mi currícula, en las clases que yo doy. Por ejemplo, este año, entre marzo y mayo, y finales de mayo de este año, junto con Daniela Gleiser de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvimos dando un curso de doctorado en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, sobre perspectivas latinoamericanas en torno al abordaje del Holocausto. Entonces ahí específicamente la cuestión del Holocausto y en función de eso la cuestión de los refugiados indeseables, la experiencia de los sobrevivientes que llegan a la Argentina y los procesos de memorialización del Holocausto en América Latina conformaron parte del universo de temas que fueron como abordados en la materia y se ponían en diálogo con los estudios judíos. ¿Cómo se relacionan los estudiantes con estos temas? Bueno, en principio podríamos decir que a lo largo de estos años, que han sido muchos, hace 20 años que soy docente en la universidad, han ido cambiando las sensibilidades y las sensaciones. En principio, nada, un profundo desconocimiento acerca de la experiencia de la vida judía en Argentina, de cuántos judíos habitan el país, cuál era su derrotero histórico. En los últimos años ha aparecido más una pregunta vinculada al antisemitismo y en los últimos meses, digamos, después de lo del 7 de octubre, una cuestión central vinculada, dedicada a preguntar, cuando no, más bien a interpelar muchas veces a los docentes respecto de qué pasa en relación al conflicto árabe-israelí y la cuestión palestina. Entonces ahí se entremezclan muchas veces esas dimensiones más históricas con preguntas del tiempo presente que yo no las veo muchas veces como un obstáculo, sino más bien como justamente una invitación a poner en diálogo y problematizar algunas dimensiones conceptuales e históricas respecto de los judíos en Argentina, los judíos a escala global, los judíos en Israel, que permiten como matizar algunas posiciones o ejemplificar algunas otras dimensiones. Em, ¿Cuáles son los soportes o cuáles son los soportes de transmisión de esta experiencia? Bueno, desde ya los textos históricos, en Argentina contamos quizás con el favor de que hay una producción relativamente conocida y significativa respecto de la vida judía en Argentina, alguna de producción local, otra, por ejemplo, los textos de Renan que están aquí presentes, Renan Rein, o los textos de Leonardo Segman, que tienen a la vez como un impacto en el debate público, particularmente los de Renan. Y que de alguna manera ayudan, podríamos decir, a tramitar en términos pedagógicos el abordaje de estos temas en la currícula, en las clases. Pero sobre todo, y como compartieron mis colegas y compañeros, también hay una producción de carácter cultural, pienso en el cine, la literatura, el teatro, últimamente las series televisivas también, que permiten también introducir ciertas nociones respecto de la vida judía en el país. Finalmente, bueno, ¿cómo puede ayudar Laxa en los cursos? Yo creo que Laxa, más que cómo puede ayudar, ayuda de por sí. La idea de estar en una red muchas veces, en las conferencias, en estos espacios de intercambio, el diálogo entre colegas y el conocimiento de nueva bibliografía que sale, como el texto de Jonathan que se publicó ayer, muchas veces actualizan las preguntas, los recursos, los materiales, los sentidos acerca de lo que se está investigando y haciendo, de cómo se compone la agenda de los estudios judíos latinoamericanos. Y en ese sentido, más que lo que podría ser, es lo que deberíamos seguir haciendo, es encontrando los lugares de encuentro. Las conferencias históricamente fueron esos ámbitos, pero hoy la virtualidad nos permite establecer estos intercambios, estos espacios de diálogo y de reflexión en torno a los estudios judíos en Latinoamérica. Desde ya que una publicación pensando o compartiendo las distintas experiencias en los distintos contextos nacionales sería
deseable, pero de todos modos la posibilidad de escucharnos y saber en qué está cada uno, cuáles son los temas de investigación, de por sí es una herramienta satisfactoria. Bueno, gracias, Emanuel, por esas palabras tan alentadoras sobre lo que estamos haciendo en LACSA. Te Gracias. lo agradecemos. Y ahora, Débora Cantor. Débora es docente de la carrera de cine documental en la Escuela de Arte y Patrimonio UNSAM, becaria en el CONICET, y forma parte del colectivo editorial de la revista En la otra isla de cine y audiovisual latinoamericano. Y su línea actual de investigación explora la representación cinematográfica de lo judío en el cine argentino moderno y contemporáneo. Débora. Bueno, muchas gracias por esa presentación y empiezo de nuevo también como Emanuel por agradecer la invitación a Daniela, Naomi y Romina. Yo doy clases en la carrera de cine documental, como decía Naomi, de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín, donde dicto la materia de ética orientada a la tarea de realización cinematográfica. Como en muchas universidades del conurbano bonaerense y en las universidades públicas de la Argentina en general, los estudiantes son de perfil muy heterogéneo. Sería difícil hacer una distinción como la que se puede hacer en una universidad norteamericana, por ejemplo, de quiénes son los estudiantes que eligen las materias, porque en Argentina la mayoría de las materias son obligatorias, entonces los estudiantes cursan esas materias de manera más o menos cautiva. Muchos de los estudiantes que recibimos son primera generación de estudiantes universitarios de sus familias, pero también en esta carrera hay profesionales de la realización y técnicos que buscan especializarse en cine documental, y también chicas y chicos que provienen de la clase media porteña y que eligen esta opción porque buscan una carrera de realización por fuera de las alternativas más canónicas o incluso elitistas de la realización, digamos. Así que es un público muy interesante para esta materia. Me parece que caracterizar los espacios de enseñanza en Argentina y la población estudiantil es muy importante para pensar en las cuestiones que nos convocan acá y tal vez las distinciones que podemos hacer entre un lugar y otro. Es muy poco común encontrar materias o seminarios, como más o menos decía Emmanuel, especialmente dedicados a los estudios judíos en Argentina, salvo por algunas iniciativas puntuales y muy particulares, como la Cátedra Libre de Estudios de Cultura Judía en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, o algunos seminarios de maestría y doctorado sobre temas puntuales, como los que se dictan en la especialización de estudios judaicos dirigida por Perla Sneck, que también mencionaba Emma. Por eso creo que en principio la posibilidad para que eso aparezca está dada por la relación entre docencia e investigación. Quiero decir, los temas judíos que aparezcan en nuestro dictado de materias están un poco dados por esa relación entre docencia e investigación y en el modo en que una cosa informa a la otra en Argentina. También creo que tiene mucha importancia el contexto, no solo en términos de periodo histórico o de clima de época en el que se imparte una materia o un seminario, sino de aquello que es significativo para una cultura en un sentido más profundo a la hora de armar un programa de estudios, como yo encuentro por lo menos en mi experiencia como docente. Y quizás, y voy a volver a esto tal vez más adelante, en la Argentina se podría entender en relación al consenso de postdictadura y los distintos modos en que esto impregna la docencia y la investigación en este país, o por lo menos eso es lo que yo encuentro en el campo del cine. Y digo esto para enganchar con la segunda pregunta. La materia de grado que dicto hace 5 años combina un corpus de películas con una línea de reflexión teórica especialmente orientada por la ética filosófica y la crítica cultural, y el Holocausto como paradigma para pensar la violencia estatal, o más específicamente el terrorismo de Estado y su resonancia en distintas esferas de la cultura argentina, por lo menos en los últimos 40 años, como señalan personas como Andrés Avellaneda, por ejemplo, para comprender la relación entre ficción y política en la literatura, está en el núcleo que orienta a esa materia, y lo está porque es consustancial a lo que ocurre en la Argentina y a los sentidos más o menos comunes que circulan en la Argentina. Tanto por el lugar que este acontecimiento tiene en la historia del cine y del cine documental en particular, como el lugar que tiene
y no hay tiempo acá para entrar en eso, pero es importante mencionarlo, en el imaginario en torno de la violencia que se plasma en la historia del cine argentino, el Holocausto tiene un lugar modélico de alguna manera para pensar este tipo de materias. Y es por eso que entiendo que la dirección de la carrera de cine incluso pensó en mí por eso, para armar el programa de esta materia, pensando en mi perfil como investigadora. Es decir, que de alguna manera los estudios judíos o dedicarme a los estudios judíos en el cine fue el elemento que buscaban, o la conexión subterránea entre lo judío y lo argentino, de alguna manera fue lo que estructuraba la perspectiva de la materia que ya tenían ellos o que ya entendían ellos. Y no porque fuera a centrarse en la cuestión del holocausto en el cine o en el holocausto como problema de representación, aunque esto sea ineludible, sino porque esa matriz de problemas teóricos y del orden de una ética de la representación se entendía o se entiende como consustancial para la comprensión del problema de la violencia en el cine. Y con esto paso a las preguntas 3 y 4. ¿Cómo navegan los estudiantes la conexión entre lo judío y lo latinoamericano? Yo creo que tal vez en el caso de esta materia yo encuentro algo ligeramente distinto. Si bien no está planteado de esa manera, lo que intento es proponerles pensar lo judío no como experiencia particular, sino como interrogante que tiene su propia historia y su propio campo de batalla, digamos, en la historia del cine. Y si se quiere, lo que interesa es la potencia multidireccional de la experiencia judía, no como experiencia identitaria, ni en términos de cómo es la experiencia judía latinoamericana en particular, sino como experiencia universal que admite en el mundo de las imágenes conexiones entre realidades y periodos históricos diferentes. Y esa es la propuesta en esos términos, ¿no? Básicamente que todo ello se mezcla en un universo de remisiones en múltiples sentidos. En cuanto a los desafíos, creo que en eso tal vez haya elementos en común con la docencia en Estados Unidos, aunque por ahí no se mencionó directamente, sí lo mencionó un poco Emma. Me interesa pensar los nuevos interrogantes que aparecen a la luz de los acontecimientos del presente, porque ineludiblemente aparecen en clase, ¿no? Y en lo que la conexión entre lo judío y lo latinoamericano se ponen necesariamente sobre la mesa y hasta ponen en crisis los paradigmas sobre los que se monta, bueno, originalmente esta materia o los supuestos. A esto no lo mencionó Emma y tal vez a él no le sucedió, pero yo sí lo veo apareciendo. Hay una interrogante que me aparece en relación a, digamos, los judíos que vivimos en Argentina y que dictamos clases en este tipo de materias donde necesariamente se habla de la realidad política o del presente. Es algo que empieza a circular y que es totalmente obvio en este momento en la Argentina, que es una identificación entre la figura presidencial y lo judío, ¿no? Y las posibles ramificaciones que eso puede tener en términos de un paradigma que busque proyectarse en sentido universal. Y la segunda, obviamente, es lo que sucede actualmente en Israel y los efectos que eso también tiene sobre esa proyección en términos de una ética del cine. Y en este sentido lo que me interesa es pensar cómo generar nuevas conexiones o puntos en común o vasos comunicantes entre lo judío y una ética de la representación a la luz de este presente. En principio, en lo que refiere a los contenidos de la materia que doy, lo que me interesa es ampliar el corpus de películas y de textos hacia otras zonas de convergencia o puntos de conexión. El cine afortunadamente siempre nos ofrece nuevas respuestas con su asombrosa plasticidad y nos permite volver a mirar donde pensamos que ya no había nada para ver, porque no responde de una vez y para siempre, sino que abre nuevas respuestas y preguntas posibles, nuevas zonas de lo en común, y sobre eso es sobre lo que estoy pensando ahora. En cuanto a lo que LACSA puede hacer, me sumo a las reflexiones de Manuel. Creo que ya esta instancia y las permanentes conexiones que tenemos entre nosotros a través de las conferencias, pero también del contacto permanente con otros investigadores, se genera algo virtuoso que alimenta también nuestra manera de pensar los cursos que damos y la experiencia de enseñanza en la que lo judío está en algún lugar central o periférico navegando, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Débora, y gracias por las lindas palabras sobre lo que estamos haciendo en LACSA.
Bueno, ahora va a hablar Stephanie Pridgeon. Stephanie Pridgeon es Associate Professor de Estudios Hispánicos en Bates College, Maine. Es autora del libro Revolutionary Visions, Jewish Life and Politics in Latin American Film y del libro de próxima aparición, Absorption Narratives, Jewishness, Blackness, and Indigeneity in the Cultural Imaginary of the Americas, y así como de ensayos publicados en diversas revistas académicas. Bueno, Stephanie. Hola, muchísimas gracias a Naomi y Daniela y a Romina por organizar este evento y muchas gracias a los otros panelistas por compartir estas ideas. Voy a intentar no repetir porque una gran parte de las cosas que iba a decir ya las dijeron otras personas de una manera mucho más elocuente de lo que iba a decir yo. Pero también es grato, ¿no?, ver lo compartido entre las cosas que estamos haciendo varios de nosotros en varios contextos geográficos y todo. Bueno, pues para contextualizar un poco, enseño en un college muy parecido en muchos sentidos a Smith College, ¿no? Como describió Silvia. Doy clases en un departamento de estudios hispánicos y también en un programa de estudios latinoamericanos y latines. Em, em, Enseño cursos intermedios y avanzados de lengua, tanto como cursos de literatura, cine y estudios culturales exclusivamente en español por la mayor parte. Hace más o menos 8 años que enseño cursos dedicados a temas de cultura judía latinoamericana, principalmente porque en mi departamento de estudios hispánicos lo normal es que cada uno enseñe un seminario avanzado para estudiantes de último año cada año. Y lo más común es que enseñemos un curso sobre algo que estamos investigando. Y mi primer año estaba escribiendo empezando a escribir, mejor dicho, un libro sobre cine judío latinoamericano, así que diseñé un seminario sobre ese tema. em, y lo he repetido varias veces y lo he ido cambiando a lo largo de los 8 años que llevo en este college. Y también empecé a ofrecer otro seminario a nivel em, de, para estudiantes de último año sobre literatura judía latina de los Estados Unidos. Em, Escrita en inglés por la mayor parte. Entonces empecé a enseñar ese curso en inglés simplemente porque los textos estaban en inglés, pero el comentario de Silvia sobre el, em, el interés o la diferencia de interés por los cursos ofrecidos en español versus en inglés me pareció fascinante. Me encantaría saber más sobre eso, ¿no? Si podemos hablar en algún momento, me interesaría mucho porque creo que tenemos estudiantados más o menos parecidos, aunque no somos un college para mujeres. Pero, y como mencionó Jonathan, a mí también me gusta mucho introducir las temáticas de esos dos cursos con los videos de Joanna Hausman, porque yo he encontrado que para los estudiantes em, que son judíos o que son latinoamericanos o los dos, tanto como para los que no son ni judíos ni latinoamericanos, pueden encontrar como bueno, ven algo de humor, por mucho o por poco que entiendan de los contextos, em, que les permite empezar a familiarizarse un poco con las idiosincrasias culturales de las varias comunidades judías latinoamericanas a través de sus videos. Em, y un poco el marco, ¿no?, que que uso, ¿no?, para aproximarnos a esos cursos, em, es la pregunta de qué significa hablar de cine judío o de literatura judía. Es decir, qué es lo que entendemos como
productos culturales judíos, o también qué es lo que entendemos como cultura judía. Porque es una pregunta que para muchos puede ser un poco implícita, y he encontrado en mi experiencia que puede ser muy útil empezar a plantear esa pregunta más explícitamente desde el principio. También la primera vez que enseñé el curso, les planteé el primer día de clase el título de una publicación que creo que es un libro de Ranan Rein. Sé que es de Ranan Rein, y creo que es el título de un libro, Argentinos Judíos o Judíos Argentinos. Y encontré esa primera vez que enseñé ese curso que los estudiantes volvían a esa pregunta con cada película que hablábamos, ¿no? Porque dio una lente, ¿no? Que les fue muy útil para ir pensando cuál es la categoría, el aspecto de la identidad que los personajes o los cineastas están privilegiando en distintos momentos de esta película. ¿Qué nos indica eso sobre sobre la identidad, sobre la autoidentificación, sobre la representación de las varias identidades? em, y creo que en esos cursos y también en cierta medida en otros cursos que enseño sobre las culturas latinoamericanas, el mayor desafío que he encontrado es conseguir que hablemos, que hablen los estudiantes concretamente sobre las obras que estamos analizando en el curso, em, más que nada porque hay hay tantos matices culturales, geográficos, sociales, históricos, que necesariamente entran en nuestras conversaciones, que para los estudiantes puede ser un poco fácil perder de vista que estamos hablando sobre personajes en una película o en una obra de literatura, y em, que obviamente esas cosas que estamos tomando en cuenta, ¿no? Que son los contextos geográficos, históricos, sociales, etcétera, etcétera, son importantísimos, pero que también tenemos que hablar de las historias y los personajes y las maneras en que los autores o cineastas han elegido contar esas historias, precisamente debido a un diálogo en el cual están entrando, ¿no? Con esos aspectos sociales. Y mi observación ha sido que ese equilibrio se ha hecho un poco más difícil en los últimos años, y creo que tiene que ver también con conversaciones pedagógicas sobre el hecho de que los estudiantes o no leen tanto como leían antes, o no son tan capaces de prestar tanta atención cuidadosa a los textos que leen o a las películas que ven, porque creo que también estamos lidiando un poco con una dificultad de ver con detalle las películas por las luchas de atención, ¿no? Que estamos experimentando muchos en este momento. Sí que me gustaría repetir lo que ya dijeron varios, que creo que lo mejor que podría hacer LACSA sería seguir haciendo lo que hacen ustedes, ¿no? Para organizar este tipo de encuentro, porque es muy útil para nosotros y obviamente para nuestros alumnos. Así que muchísimas gracias. Sí. Gracias, Stephanie. El problema tantas veces comentado del periodo de atención muy corto que tenemos entre los estudiantes de hoy. Todo el mundo está lidiando con esto. Bueno, entonces, el último panelista, Matthew Warshawski, es profesor de español de la Universidad de Portland, donde enseña desde 2002. Sus clases varían desde español introductorio hasta los que tratan de las culturas islámicas, judías y cristianas
de la España medieval, autoras del siglo español, siglo de oro español, Don Quijote y la literatura y la cultura judeo-latinoamericanas. Y su libro más reciente es From New Christians to New Jews, 17th Century Spanish Texts in Defense of Judaism. Y también ha publicado mucho en revistas académicas. Matthew. Pues gracias Naomi y también a Daniela y Romina por invitarme a participar y a todos ustedes por estar aquí. Pues just una palabrita sobre la Universidad de Portland. Somos una escuela privada y católica afiliada con la Orden de la Santa Cruz, que su miembro más famoso, supongo, es la Notre Dame, la Universidad de Notre Dame en Indiana. Todos mis estudiantes son del bachillerato, tienen entre 18 y 22 años. La mayoría, casi todos, a veces hay judíos o no sé, típicamente si hay alguien que es judío, su madre es judía o su padre, uno de sus padres, pero saben muy poco. Mis estudiantes, incluso los que son judíos, saben poquísimo del judaísmo, la mayoría de los casos. Lo que sí me he fijado es que tengo más y más estudiantes de, ¿cómo se llama?, herencia hispánica en mis clases y también por toda la universidad. Ya somos una universidad de minoría, creo que es decir, mayoría no blancos. Pues quiero decir que la oportunidad para dar este curso en particular que enseño cada 2 años típicamente de literatura y cultura judía latinoamericana surgió gracias a la recomendación, al apoyo de una colega que muy tristemente murió hace 10 años. Ella, se llamaba Kate Regan, quería apoyar mucho a los nuevos o a los jóvenes en ese profesores, era mucho más joven entonces yo, y ella, aunque era muy católica, también era filosemita, y es por ella realmente que, no sé, que ya puedo dar esta clase, por lo menos al principio. En términos de cómo los estudiantes navegan la conexión entre las culturas judías y latinoamericanas, yo intento estructurar la clase para que vean que los judíos han sido un componente de las culturas, las identidades de Latinoamérica desde 1492, no sé, tal vez antes. Y a través de los textos que estudiamos, incluso los de autoría a veces no judía digo, los estudiantes se familiarizan con una perspectiva menos tradicional para estudiar importantes eventos en la formación de América Latina. Y estos eventos incluyen, entre otros, la llegada de los europeos como conquistadores durante la época colonial o también como exiliados de la Iberia, de la España y Portugal inquisitorial. También a partir del final del siglo XIX, como otras olas de inmigrantes perseguidas, desplazadas. Luego la sombra del Holocausto y más recientemente el impacto de las dictaduras militares y del antisemitismo resurgente allí. Y en Latinoamérica. Este enfoque panorámico ayuda a los estudiantes a hacer sentido de la creación, la supervivencia, la adaptación y a veces la pérdida de la identidad judía en lugares que siempre han mantenido, bueno, desde mi perspectiva, una relación incómoda con los judíos. Solo puedo afirmarlo anecdóticamente, pero creo que el curso ha impactado, no sé, en ciertos casos, muy concretamente, unos estudiantes en maneras curiosas. Hace unos años, una estudiante, después de la clase, cuando estuvo en Ámsterdam, visitó a la sinagoga portuguesa española y no habría ido si no hubiera sido por nuestra clase en que estudiamos, leímos textos escritos por ex-judíos judaizados que vinieron desde Ámsterdam a América Latina. Y el domingo, recibí un correo de un estudiante
que tomó mi clase cuando ella estaba en el colegio, en la prepa, y luego en la universidad estudio español como asignatura, y al haber tomado la clase le preparó para sus clases en España, incluso cuando visitaron sinagogas y barrios judíos, así que algo casi al inverso. En términos de desafíos, algo que ya todos han mencionado, el hecho de que la falta de conocimiento por parte de los estudiantes sobre el judaísmo y la cultura judía. Yo también he aprendido mucho, he tenido que aprender mucho sobre el judaísmo a través del curso, y a partir del 7 de octubre un desafío específico obviamente ha sido la situación en Israel y Gaza, y les confieso que en mi curso el semestre pasado les dije a los estudiantes que no quería hablar de este conflicto, no porque no era importante, era de suma importancia, obviamente, pero no pensé que estábamos, especialmente los estudiantes, lo suficiente informados, y tenía mucho miedo de que no pueda hacer una conversación equilibrada, y creo que lo que hemos visto en los meses posteriores ha confirmado los grandes prejuicios en las universidades en contra de Israel. En términos de cómo Laxa puede ayudarme, me ha ayudado enormemente, especialmente por el archivo de planes de cursos en la página electrónica que consulto cada vez que planeo esta clase. Y también quiero agradecer a Naomi por recomendarme películas durante muchos años. Hemos visto todas las que has recomendado. No habría sabido yo de estas películas sin estas recomendaciones. Y no sé, a veces, y para concluir, los estudiantes notan en sus evaluaciones que los temas de que tratamos son tristes, son violentos, son a veces serios, y quieren sus, no sé cómo se llama en español, sus avisos de gatillo, sus trigger warnings. Tal vez Laxa me puede ayudar a considerar incluir otros textos que sean también, no voy a decir más felices, pero más leves también. Y porque la historia de que hablamos, sí, es seria, es triste, es de desplazamientos. Pero bueno, gracias. Gracias, Matthew. Y ahora, por lo que veo, preguntas en el chat no hay. No hay ni una sola contestación o reflexión. Yo tengo Pero una pregunta igual, si alguien, si me dan la oportunidad. La verdad es que para mí ha sido fascinante escucharlos a todos. Les agradezco muchísimo por contarnos, por permitirnos entender un poco más qué hay detrás de estos cursos que me imagino que son difíciles de incluir en los planes de estudio. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, que la Shoah, la experiencia de persecución, por un lado, la inmigración, están muy presentes, la relación con Israel, ¿verdad? Pero me pregunto si lo que podríamos llamar cultura religiosa, y ahí retomando un poco el comentario de Matthew, o sea, si también aparece, ¿no? Pensando también desde el sur global y desde países latinoamericanos con mayoría católica, pero donde también ha habido una migración hacia cristianismo no católico, que algunas veces tiene más bien una mirada favorable con su fine print, ¿no? Hacia Israel. También retomando un poco el comentario de Débora, ¿no? Cómo está, y un poco el trabajo de Michelle German, estos presidentes que se muestran como pro-judíos, pero siempre como poniendo en el centro lo que podríamos llamar la cultura religiosa, no sé, eso es uno, y lo otro también, retomando lo que decía Matthew, qué difícil enfrentar en un espacio de clase el tema de lo que ha ocurrido después del 7 de octubre y la guerra, con un conflicto que está en progreso, que no ha terminado, ¿no? ¿Cómo evaluarlo con calma si todavía no, o sea, no sé, como estamos acostumbrados más bien a evaluar estos procesos una vez concluyen, pero bueno, nada, todo esto como para retomar un poco los excelentes comentarios. Mil gracias.
Ujú. Y Israel Lotterstein tiene la mano alzada. Yes, I will try to speak in English so everybody will understand. Sorry for my Spanglish. First, I'm 85, so I beg your pardon from everybody for my stupid question. When I was a youngster, for me, Jewish studies meant something very. When I studied Jewish studies, I'm also an engineer and an historian, but when I studied my Jewish studies, it meant at least studying a language. It was then Yiddish or Hebrew, especially Hebrew, studying a lot of history, and we have Jews a long history, studying at least the Tanakh, something about the Tanakh to know the basic of the Jewish history, and studying especially history, culture, literature, in those days, and theater and all these kind of things. This was Jewish studies together with research in the fields that we are living. For instance, I worked also what happened with the people, like my parents that came to Argentina in those days. But now I see what I understand that for you is something completely different. I want to ask, what's the meaning of Jewish studies nowadays? Again, I am extremely old-fashioned. I cannot understand. I asked it here in Argentina, and I couldn't even understand a word about it. But well, again, I am asking you. Maybe I am completely wrong. Perla, ¿quieres contestar a Israel? Perla, Sí, sí, ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí, quería retomar lo que decía Israel y también ampliar un poco alguna cosa que dijeron Emanuel y Débora. El curso que ambos mencionaron dentro de el doctorado, maestría y doctorado en diversidad cultural, es una carrera de especialización en estudios judaicos y judeoamericanos, que hasta donde yo sepa es el único curso de posgrado en estudios judaicos que existe en Argentina y no sé si en toda Latinoamérica. Con lo cual me parece que tiene un lugar interesante. Si hay tiempo, después voy a decir algo sobre los alumnos que vienen, pero justamente lo que decía Israel, la materia específica que mencionaba Emanuel es el curso de introducción a los estudios judaicos y judeoamericanos, que tiene 4 módulos. Uno es fuentes, que es Torá, Tanaj, Talmud, etc. Otro es pensamiento judío. Otro es historia, que Emanuel en algún momento dio él ese módulo. Y otro es literatura, ¿sí? En esas, yo coincido con Israel que hay algo de eso que es fundamental y básico para cualquier estudio de lo que podemos llamar estudios judaicos. Obviamente es un curso limitado, no podemos alcanzar demasiado, pero siempre hay una parte del módulo que está específicamente arraigado en la experiencia judía latinoamericana. A menudo argentina, por diversas razones, pero la experiencia judía latinoamericana. Y quería agregar alguna cuestión sobre los alumnos. Me parece que, no encuentro el nombre, Matthew, dijo algo semejante a lo que yo creo que es mi experiencia. Los alumnos en general que llegan, que no son alumnos de secundaria ni jóvenes que recién empiezan la universidad, hablamos de un posgrado
Por lo tanto, esta es gente grande, ya tienen una experiencia universitaria. Los estudios son en horario vespertino, porque en general trabajan, no son chicos que viven con sus padres. Gente especialmente interesada en eso. Nadie cursa estudios judaicos porque le queda cómodo o porque le queda cerca. Y mi experiencia es que aún los judíos, en efecto, no es que no saben nada, sino que saben clichés, una gran cantidad de clichés de todo tipo y que les resulta necesario incluso como para tomar partido por tal o cual cliché y poder sentirse bienvenido en una comunidad universitaria que no siempre es muy hospitalaria. Y lo que también encontré es que en general también vienen como indagando su propia ubicación. En general son, o el papá es judío y la mamá no, o la mamá y el papá no, y hay hecho, es muy común esta experiencia de quienes buscan indagar sobre su propia historia en referencia a estos estudios. Nomás esto quería comentar, no quiero tomar más tiempo. Gracias, Perla. Y Laura, alzaste la mano. Sí, gracias. Yo también voy a hablar en español. Perdón, en inglés. Thank you so much for these presentations. I am teaching for the first time a course in Latin Jewish Studies in the fall. My class is a community engaged class. My community that I'm engaging with is Jutina Iko, which is a national nonprofit that many of you on this call might be familiar with. Their mission is to raise awareness of Latin Jews and to disrupt inequities both in the United States and throughout Latin, Central, and South America. And it's an advanced writing class. So my class is not content-based. We are practicing writing. And the questions that I have were, did anybody in the course of their classes have connections to groups on campus, like Hillel, or perhaps any of the Latin American student groups? And that's the question number one. And then question number two, if anybody is continuing to teach their classes in the fall, we are in a particularly interesting moment because it's a Jewish leap year. Hispanic Heritage Month is allowing us to have like a little bit more time for celebrations before the high holidays. I'm trying to arrange a mariachi Shabbat at one of the local synagogues to have like a celebration of Latin Jewishness that my students can attend. And I'm curious if anybody is engaging with those types of events, and if so, what ideas you all had, what kind of struggles, challenges you're encountering. Thank you. ¿Algo que pueda contestar a Laura? Sí, Jonathan. Thank you for your questions, Laura. I think one that I can respond to is about connections with campus organizations, like interactions with Hillel or with like Latinx students groups. And my primary interaction is when trying to publicize courses, like the course on the Jewish Americas. And in my experience, usually the Jewish student organizations are perfectly happy or even excited to publicize a course like that. I less often have received that response from student organizations that are like the Latinx student organization or the Caribbean American student organization. Sometimes there is an interested reply, but more often there is radio silence, which I guess it strikes me as interesting in terms of which students assume the material will be relevant for themselves or their constituents. And I'm still trying to figure out how to maybe break past that preconception and help more students reconsider how the material might be relevant to their own experience. ¿Otras contestaciones? Yes, I would like, very quickly to answer Laura's question.
As I understand it, and I participated in that decision, the program in Jewish Studies at Smith College purposely doesn't engage with any Jewish organization on campus. The idea was to keep the program, or it's not a department yet, it's a program, to keep the program is strictly academic. And just to answer that, that's all. No connection. Y Gustavo, parece que tienes la mano alzada desde hace tiempo. Sí, hola, buenos días. Quiero saludar a todos desde aquí, desde Ciudad de México. Excúsenme, me conecté unos minutitos más tarde, entonces tal vez me pude haber perdido algo, pero tengo la siguiente pregunta. El año recién pasado, Scott Uri, un excelente académico de la Universidad de Tel Aviv, coeditó un nuevo libro sobre estudios del antisemitismo, uno más en su larga carrera. Yo admiro mucho a Scott. El libro es muy original. Habla de género, el placer que causaría en los antisemitas el antisemitismo, etc. Es muy original, pero ni siquiera menciona América Latina. Y lo mismo ocurre con todos los libros de Scott, y lo mismo ocurre con los libros de Robert Dietrich, etc. Si se menciona América Latina, es muy a la pasada, generalidades, en fin. Y por otra parte, cuando vemos yo he revisado los programas del AXA de cada uno de los congresos, vemos que la importancia, más que importancia, el interés en los estudios del antisemitismo en América Latina es bastante menor comparado con los estudios judaicos en otras áreas del mundo, en Estados Unidos. Por lo pronto, entonces, después de esta larga introducción, mi pregunta es para los colegas que han tenido la experiencia de enseñar estos cursos, ¿a qué creen ustedes que se debe este menor interés en los estudios sobre el antisemitismo en América Latina respecto de, digamos, Estados Unidos, Europa u otro lugar? Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra, Naomi, ¿puede ser? Ujú. Bien, gracias. Bueno, gracias a las intervenciones y las preguntas. Voy a intentar contestar un poco las últimas intervenciones en su conjunto. La primera, un poco en relación a lo que decía Cacho e Israel Lotterstein, y lo de Perla. En la experiencia que transmitimos, por lo menos Débora y yo, sobre el caso argentino, lo que denominamos como estudios judíos no tiene que ver tanto con el estudio, si querés, de tradiciones o textos o fuentes o demás, o cuestiones litúrgicas. En principio porque los marcos en los que damos son universidades públicas, donde efectivamente las mallas curriculares y los programas de las materias no incorporan los estudios específicos o, por ejemplo, los estudios judíos. Diferencia de la maestría en diversidad cultural de la que habló Perla, que específicamente tiene una especialización y cuya materia introductoria troncal, introducción a estudios judaicos, se permite trabajar estas experiencias. Básicamente, los estudios judíos latinoamericanos, por lo menos desde cómo los trabajamos nosotros, entiendo que lo que dice Débora, lo que dije yo, tiene que ver con efectivamente cómo se congració la experiencia de la vida judía en América Latina y particularmente en Argentina. Entonces ahí está un poco la idea de los estudios judíos latinoamericanos, un poco pensar esa relación entre lo judío y lo argentino, los judíos de Latinoamérica, o Argentina y los judíos, un poco retomando lo de Ranán. A la vez, Laura, en función de tu pregunta, el sistema de universidades en Argentina también es distinto de cómo se constituyen las comunidades académicas en los Estados Unidos de América. Entonces, por ejemplo, Hillel u otras organizaciones judías, porque pueden ser laicas o religiosas, no tienen una participación en la vida universitaria directamente, forman parte de ese mundo institucional o tienen sus centros o sus templos. Acá, básicamente, las universidades son laicas, las estatales por lo menos, son laicas, son autónomas y, salvo organizaciones políticas vinculadas al mundo estudiantil, estarían por fuera las organizaciones étnico-comunitarias, religiosas y demás. Lo que no quiere decir que a la vez judíos y no judíos, católicos, nuevos pentecostales participen de la vida universitaria, pero no sus organizaciones, por lo menos de modo directo.
Es interesante respecto de qué pasa así con los estudios religiosos o qué pasa con la religiosidad, que es otra de las cosas que aparecen en las preguntas. No es el caso argentino, o por lo menos yo no tengo registro de eso, pero por ahí Michelle o Mónica que están participando pueden contar algo más sobre Brasil. Pero por ejemplo es interesante qué pasa en Brasil, los estudios judíos, judaicos, en por ejemplo San Pablo, que tienen una estructura troncal, por ejemplo en los estudios bíblicos, tienen una mayoría de participantes, de estudiantes que son de procedencia evangelista y pocos estudiantes judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay como otro interés o otra pregnancia que tiene que ver con la especificidad del caso brasilero. Y finalmente, Gustavo, lo que vos decías es sumamente interesante porque efectivamente, si vos mirás cómo se compone el campo de investigación sobre los estudios judíos latinoamericanos o los estudios judíos argentinos y los temas de enseñanza en las universidades, el antisemitismo no es el pilar fundamental de la experiencia. Lo que no quiere decir que no haya habido antisemitismo en Argentina, está claro que sí, en la Semana Trágica, el atentado a la AMIA y la Embajada de Israel, o sea, antisemitismo lo hubo, pero no constituye la pieza central, argumental, ¿sí?, de la experiencia de la vida judía en Argentina. Y ahí hay un quiebre, si uno mira la literatura de los años 80, la cuestión del antisemitismo era central. Yo creo que, como bien dijo Débora, tenía más que ver con lo que pasaba y las representaciones a la salida de la última dictadura militar, pero eso se trastocó tras los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en los 90, ¿no? Entonces, ahí hay la construcción de una, a posteriori, ¿no?, de una sociedad mucho más plural, de participación de las minorías en la vida pública, y me parece que ahí también empieza a haber como otra forma de acercarse a esa experiencia, tanto por el lado de la literatura, del cine, como de la historiografía. Entonces, bueno, ahí me parece que hay algo que cambia o compone el universo, ¿no? Gracias. Y volviendo un poco a lo que dijo Gustavo, hay que recordar que últimamente hay muchas investigaciones en torno al antisemitismo y estoy pensando en las investigaciones que llevaron a cabo Leonardo Senkman con Luis Groninger sobre el antisemitismo y las teorías conspirativas que abundan tanto hoy en día. A ver, Y me voy a meter un minutito, sin no problema. Mónica y Débora tienen la mano levantada. Tenemos 3 minutos, así que si pueden hacer el comentario. Y sé que podríamos seguir 1 hora más, pero vamos a cortar a las 12:15 por cuestiones de tiempo. Gracias, Mónica. Mónica. No se escucha. No se escucha, sí. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar em português, porque português também é a língua da Lajda, né? Então, eu gostaria de registrar isso. E quero registrar também que o Brasil é parte da América Latina, porque às vezes eu tenho a sensação de que vocês se reúnem, né? Vocês definem nomes e tal, e o Brasil fica sempre um pouco fora. Então, eu quero registrar isso. Desculpa, mas eu acho importante registrar isso. Enfim, com exceção do Emanuel, que teve, enfim, a iniciativa de perguntar sobre, enfim, o que se passa no Brasil, o que se passa nas instituições judaicas no Brasil, eu só queria chamar a atenção para o fato de que nós temos 2 importantes centros de estudos judaicos no Brasil, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Eu faço parte, Michelle German também, do Centro de Estudos Judaicos no Rio de Janeiro, aliás, na maior universidade pública do Brasil, né? E a gente tem desenvolvido, com todas as dificuldades, um trabalho bastante interessante e que tem, obviamente, cooptado muitos alunos para cursos de pós-graduação e para, enfim, elaboração de dissertações e de teses de doutorado. Então, para mim, é importante chamar atenção, enfim, para o fato de que há vida no Brasil, há vida judaica no Brasil, há vida institucional e judaica no Brasil. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é para o fato de que a comunidade judaica no Brasil hoje está profundamente polarizada, né? Nós tivemos uma experiência de um governo de direita recentemente, do Bolsonaro, e isso teve efetiva influência sobre a comunidade judaica. Há uma divisão muito vigorosa, e essa divisão, obviamente, se reflete também nas nossas atuações na universidade, né? Então, eu acho que é importante chamar atenção para isso e para o fato de que, no caso da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do nosso núcleo de estudos judaicos, o professor Michel German tem desenvolvido pesquisas muito relevantes sobre a extrema-direita no Brasil,
né, e o impacto da extrema-direita sobre a comunidade judaica. Eu acho que esse é um ponto de reflexão importante, eu acho que hoje está presente em vários contextos, né, nos Estados Unidos também, na Argentina, no Brasil, e eu acho que esse é um ponto fundamental para que a gente repense, discute e debata, né, as nossas, digamos, atuações, né, as nossas digamos, capacidade de influência e de formação, né, em ambientes que são ambientes profundamente polarizados. E, sobretudo, depois do 7 de outubro, enfim, é claro que a gente está diante de alunos, né, de estudantes, que são estudantes que se posicionam contra Israel, né, contra, obviamente, a atuação de Israel em Gaza, e a gente tem tentado, obviamente, trabalhar esse ponto com muita dificuldade, né? Eu acho que a LAJSA pode ser, por exemplo, um espaço importante e relevante para que a gente pense estratégias de atuação na universidade para pensar essas polarizações, para pensar a extrema-direita, a influência da extrema-direita sobre a comunidade judaica e a influência da extrema-esquerda sobre os estudantes, com impacto, obviamente, na forma em que eles observam Israel, em que eles julgam Israel, em que eles pensam Israel nesse contexto. Então, eu só queria chamar a atenção para essas duas, para uma preocupação, obviamente, e para uma demanda nossa de que o Brasil seja melhor contemplado no ambiente da LAJSA. É isso. Ok, gracias. Eso lo vamos a tener en cuenta. Y la última pregunta, que creo que es de Débora. No, era para agregar un poquito más a lo que decía Emanuel, que, bueno, abriría otro capítulo, pero pienso que así como hay investigaciones sobre el antisemitismo en Argentina y ese tema tiene relevancias distintas en distintos momentos, también creo que hay una línea en Argentina muy importante que es la de los estudios sobre, vamos a llamarle filosemitismo, o cómo lo judío es una parte importante de cómo se perciben algunos elementos de la cultura argentina. Y pienso que eso también impregna mucho el tipo de materias que damos, por lo menos en grado, más allá de, por supuesto, la especialización que mencionaba Perla y otras instancias más específicas que tienen que ver con los estudios judíos más clásicos o con temas más puntuales de los estudios judíos. Pero pienso que hay un reverso del tema del antisemitismo que tiene que ver con la propia condición de posibilidad en Argentina de traficar, digamos, contenidos de estudios judíos hacia materias que tienen una proyección muy general o muy universal, ¿no? Eso nomás. Ok, gracias. Daniela, ¿alguna cosa que quieras decir antes de cerrar la sesión o no? Simplemente mil gracias. Se ve que es una conversación que debe continuar en algún momento. Gracias, Mónica, por agregar la parte de Brasil. Gracias a todos por estar acá, por tomarse el tiempo y pensaremos en ese no volumen, pero ese special issue de LACS, ¿no? Hablaremos de eso más adelante, especialmente con los panelistas, pero seguramente lo abriremos a todos para hablar de este Teaching Latin American Jewish Studies. Gracias a todos por estar aquí. Y ahora Romina va a cortar la grabación y nos vemos en la próxima.